seguir analizando la coyuntura, los días agitados en los que vivimos, vamos a recibir a Margarita Stolbizer, diputada nacional por el GEN. Margarita, buenas tardes, bienvenida, gracias por su tiempo. Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias a ustedes por la comunicación. Bien, ha sido un placer. Bueno, la pregunta es por este momento. Usted, de hecho, ha compartido también espacio político con Sergio Massa. ¿Cómo ve la situación? ¿Cree que su nombramiento puede mejorar algunas circunstancias? Ojalá pudiera darles algunas noticias distintas o transmitirles a ustedes expectativas superiores a las que tengo en realidad. Me da la impresión que el gobierno tiene prácticamente agotadas sus chances, sobre todo porque tenemos un presidente cada vez más débil. Nosotros tenemos un sistema presidencial, fuertemente presidencial, y por lo tanto cuando tenemos la figura del presidente cada vez más vacía, más desnudo. Esto ya venía ocurriendo con un presidente que prácticamente había quedado al desnudo porque no podía mantener a los ministros que él quería, ¿no? Bueno, ¿y eso por qué ocurría? Sin duda por los ataques que provenían desde la propia vicepresidenta, que hacía públicos sus críticas en lugar de hacerlas en privado, las hacía cada vez más públicas, cada vez más fuertes, y teníamos prácticamente esa de la doble conducción o de lo que la mayoría creemos que en realidad ella era la que manejaba los hilos. Bueno, hoy el presidente ya tiene dos presidentes alternos, digamos, Alberto Fernández tiene dos presidentes alternos con los que su figura termina definitivamente de debilitarse. Creo que esto no es un buen augurio para una Argentina que, insisto, tiene siempre su mirada puesta en la figura del presidente de la nación, ¿no? Y hoy prácticamente el presidente ni habla ya. A esto sumemos las desprolijidades con las que se están haciendo los cambios. A mí me ha preocupado mucho en el día de ayer. Parecía como que no tenían lógica, no tenían demasiado sentido. Íbamos recibiendo las noticias como de a poquito, y bueno, y cambia este, se va el otro, dudas sobre uno, sobre otro, muy desprolijo. Los ministros, estamos hablando categoría ministro, no un director, ministros que se enteraban que habían sido reemplazados porque les llegaba la noticia mientras estaban en un vuelo o en un acto, muy desprolijo, muy desordenado en realidad. Entonces, no tengo, sinceramente les digo, y ojalá me encantaría equivocarme, pero no tengo la mejor expectativa de lo que pueda ocurrir con estos cambios. Necesitaríamos tener una mayor recomposición institucional con un presidente mucho más fuerte, porque lo que hay que recuperar en la Argentina es la autoridad política, y creo que eso es en cabeza del presidente. Margarita, bueno, usted de alguna manera relativiza la expectativa o indica que no tiene mucha a partir de la coyuntura o el escenario político, pero propiamente como dirigente y como figura, la designación de Massa, ¿qué cree que va a aportar en este escenario? A ver, Massa es una persona que está muy formado, muy capacitado, por supuesto, pero Massa ya formaba parte de este gobierno, no es alguien que viene nuevo de afuera, la verdad es que no hay demasiada novedad. Massa ocupaba un cargo muy relevante, nada menos que en el orden sucesorio presidencial, digamos, dentro de la línea sucesoria como presidente de la Cámara, tuvo un rol muy destacado para que la oposición acompañara la negociación con el Fondo Monetario. Entonces, digamos que no es que pueda aportar muchas cosas más en ese lugar. Yo no creo tampoco en los Superman, en los salvadores, no lo hay. Creo mucho más, tal vez porque hago una política mucho más racional, digamos, y esperaría otro tipo de cosas. Entonces, si bien Massa tiene una muy buena preparación, tiene una muy buena agenda social sobre todo, insisto con que lo que nosotros necesitamos es recomponer instituciones, sobre todo la credibilidad de un gobierno que ha perdido mucho de confianza social, y estas desprolijidades a las que me refería antes tienen un impacto y un costo muy grande en cómo se mira o cómo el mundo mira también a la Argentina, y esto después se termina pagando en menos inversiones, menos producción, menos empleo, más pobreza. Eso es un poco lo que nos viene pasando. Ojalá
pudieran ser las cosas distintas. Pero insisto, Massa formaba parte de esta tríada que ha tomado todas las decisiones en la Argentina en los últimos tiempos, digamos, ha formado parte centralísima de este gobierno. Era un gobierno claramente manejado por 3 personas, él era una de esas 3. Entonces tampoco es que me parece que podamos pensar en que hemos encontrado un salvador, un mesías que nos llega no sé de dónde, porque no es así. Sí. Ese punto de vista mesiánico que hemos tenido los argentinos siempre nos llevó a la frustración. Sergio Massa, bueno, usted ha compartido el espacio con él, una persona más cercana al diálogo, pareciera tener ese perfil. ¿Qué pasa si surge una convocatoria nueva, distinta, hacia la oposición? Evidentemente la cuestión inflacionaria, los costos, los controles, requieren de acuerdos generales importantes. ¿Qué respuestas puede haber por ello? Miren, primera cuestión, lo que nosotros venimos planteando desde hace tiempo es que lo necesario, lo prioritario es que dentro del gobierno, del Poder Ejecutivo, se pongan de acuerdo entre ellos. Es imposible que puedan convocar a un diálogo con la oposición cuando no tienen diálogo el presidente y la vicepresidenta, y como les decía antes, la vicepresidenta le manda a decir las cosas por cartas públicas. Eso es imprescindible, digamos. La otra cuestión es que nosotros creemos en un diálogo franco y plural en el Congreso, que es donde están las representaciones políticas, las representaciones populares, digamos. Entonces, ese es el lugar donde se negocia cualquier tipo de temario, de agenda, porque lo otro que tiene que tener una convocatoria al diálogo es una agenda, un contenido, un sentido, no es que se dialoga por dialogar. Bueno, ¿para qué cosa? El presidente perdió una gran oportunidad cuando, frente a la negociación con el Fondo Monetario, la oposición le dio el número que no le dio el kirchnerismo, que le dio la espalda frente a algo tan importante para la Argentina como era esa negociación. Ahí, como les dije antes, Massa ofició como intermediador y me parece que lo hizo muy bien, digamos, generando ese espacio de diálogo con la oposición que se dio en el Congreso. El presidente, ¿qué debió haber hecho? Rápidamente, para recuperar fortaleza, era establecer una agenda común con esa oposición que lo había acompañado con mucha madurez y sin especular, lo acompañó en esa negociación. Y en cambio dio la espalda y volvió a replegarse con el kirchnerismo que no lo había acompañado. Entonces creo que tienen que ser mucho más claros ellos respecto de lo que quieren, digamos, y hacerlo, insisto, institucionalmente. Los diálogos no son en reuniones privadas, secretas, tienen que ser con temario público, con las manos arriba de la mesa, digamos, no hay intercambio de nada que no sea realmente la agenda que tiene que tratar el Congreso Nacional. Bien, bien. Margarita, le queremos agradecer por su tiempo. Su hijo se lleva mucho mejor con el vicepresidente de Boca, pero le queremos agradecer por su tiempo, ¿no? No, al contrario, gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Igualmente, muy amable.